Conferencia entonces, buenas prácticas presupuestarias, desarrollo y logros, países de América Latina y el Caribe, el coordinador Guido Ranguñi. Guido es vicepresidente de ASAP, licenciado en Economía, participó durante 20 años en la administración pública, en distintas posiciones, fue director nacional de inversión pública, participó de los acuerdos y seguimientos con el Fondo Monetario Internacional, también ha tenido experiencias laborales como consultor para distintos organismos internacionales, provinciales y para varios países de Latinoamérica y España en materia del marco macrofiscal, planificación e inversión pública, entre otros aspectos. Guido, todo suyo, bienvenido nuevamente. Gracias, Adrián. Buen mediodía sería, porque no es ni buen día ni buenas tardes, estamos justo en la mitad del día. Vamos a ver, mi voz está un poco ronca, producto de un resfrío, pero bueno, saben comprender, es como vos, Roberto, estamos... Vamos ahora a tener un bloque que se va a dividir en dos partes, va a continuar después del almuerzo. Vamos a ver 11 casos, 11 países, donde nos van a contar algunos aspectos respecto de las buenas prácticas presupuestarias, desarrollos y desafíos. Es un tema abierto, vamos a ver seguramente, o probablemente algunas cuestiones de índole estrictamente procedimental, otras probablemente vinculadas a buenas prácticas a raíz o en virtud de marcos normativos, de sistemas informáticos y de seguimiento de información. Seguramente, bueno, vamos a ver diversos tipos de aspectos que en estos 11 casos, en estos 11 países, representan avances en la gestión presupuestaria. Vamos a tener para cada uno de los expositores solamente 20 minutos. Obviamente estos temas requieren mucho más desarrollo. Entonces esto es una especie de pantallazo. La idea es que puedan tener un conocimiento de lo que cada uno de estos casos quiere mostrar como aspectos más relevantes y después, en todo caso, toman contacto con cada uno de los expositores y posteriormente se podrá profundizar un poco más. Pero en 20 minutos, naturalmente, no vamos a poder profundizar mucho. Lo cierto es que vamos a hacer un cambio en el orden porque en virtud de lo que era originalmente el programa, vamos a tener ahora 4 casos nacionales: Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador. Y después a la tarde tenemos otros 7 casos que después les comento. Como les decía, vamos a tener 20 minutos por expositor y vamos a hacer lo siguiente. Si les parece, hacemos 2 exposiciones y un bloquecito de preguntas y después las otras 2 y otro bloquecito. Las preguntas les voy a pedir que sean concisas y que sean dirigidas a uno en particular, idealmente a uno de los expositores. Así que bueno, dado que tenemos poco tiempo, ya doy inicio. Yo voy a poner el cronómetro acá, el timer va a sonar en algún momento. Así les aviso cuando estamos cerca de los 20 minutos. Guido, vamos con Víctor Reis. Entonces, perfecto. Víctor, de la Secretaría de Presupuesto Federal en funciones, Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil. Víctor posee máster en Políticas Públicas y Desarrollo por el Instituto de Investigación Económica Aplicada, especialista en Derecho Público, Constitucional, Administrativo y Tributario, especialista en Planificación y Presupuesto de la Escuela Nacional de Administración Pública, licenciado en Derecho por la Universidad de Brasilia, analista de Planificación y Presupuesto del Poder Ejecutivo Federal, profesor de Derecho del Instituto Brasileño de Enseñanza actualmente. Bueno, bienvenido nuevamente. Un aplauso para usted. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí nuevamente en este evento tan importante para nuestra región. De luego, me gustaría disculpar por el portuñol y los errores que voy a hacer, pero creo que va a ser más fácil para la mayoría comprender mi presentación. Bueno, sobre buenas prácticas presupuestarias de Brasil, lo que se ha pasado de más importante en los últimos 2 años está principalmente en el lado fiscal. Nosotros tuvimos un marco legal para la política fiscal que fue establecido, incluido en la Constitución, que era un techo de gastos que limitaba los gastos primarios a cada año al crecimiento de la inflación.
Entonces no se podía tener un crecimiento real de los gastos primarios. Lo que se pasó en los años después de 2017 es que los gastos obligatorios crecían a una tasa de crecimiento superior a la inflación. Y eso hizo comprimir los gastos discrecionales, especialmente la inversión pública. Después de la pandemia, nosotros tuvimos un crecimiento también de los gastos con asistencia pública y luego después se vio que la regla fiscal no era sostenible con este contexto, ya que las despesas, los gastos obligatorios continuaban a crecer más que la inflación. Y por eso tuvimos un cambio en la regla fiscal y la regla ahora se llama un régimen fiscal sostenible que tiene 3 grandes innovaciones. La primera, sobre los límites de gastos. Entonces, teníamos un límite de gasto anterior que era de inflación. Ahora tenemos la inflación más 70% de la variación real de los ingresos del año anterior. La idea es que si los ingresos crecen, se puede utilizar una parte de este crecimiento para el aumento de los gastos, pero no todo, porque así se puede tener una trayectoria sostenible. Y además se fijó patamares mínimos y máximos del crecimiento de los gastos en 0,6% y 2,5%. Entonces, si tienes, por ejemplo, un crecimiento de 5% real en los ingresos, aunque 70% sea 3,5%, no se puede crecer más que 2,5%. Entonces, hay 2 reglas combinadas y eso hace que cuando se tiene un crecimiento de los ingresos superior, o sea, cuando estamos en la parte superior de un ciclo económico, el país está bien, está con crecimiento de los ingresos, se hace una economía, porque no se puede gastar 70% de todo este crecimiento, solamente el máximo es 2,5%. Y eso se pasa actualmente. Nosotros tenemos en este año ya la utilización de esta regla de 2,5%, porque en el primer año de este gobierno nosotros tuvimos un crecimiento significativo de los ingresos por cuenta de otras cosas que voy a hablar más a frente. Y entonces, aunque pudiéramos, por ejemplo, crecer 5%, si la regla de 70% fuera utilizada, nosotros solo tuvimos 2,5% de crecimiento de los gastos primarios. Bueno, esta es la parte, como es una regla fija, que en una ley permanente no se cambia año a cada año, ¿cierto? Y con las previsiones del crecimiento de los ingresos, nosotros ya sabemos anticipadamente el espacio presupuestario con cierta calidad o cierta precisión algunos años antes del presupuesto. Además de eso, nosotros teníamos una meta de resultado primario desde 2000 y esa meta era fija, era un valor nominal fijado a cada año con una proyección para más 2 años. Ahora tenemos la fijación a cada año y con más 3 años de proyección de la meta de resultado primario, pero se puede cambiar estas proyecciones cuando se va a fijar en el año correspondiente. La diferencia ahora es que hay un intervalo de tolerancia en la meta. Entonces, si usted, por ejemplo, tenemos una meta 0 este año, meta de resultado 0, y hay 0,25% del PIB para arriba y para abajo de esta meta que se puede tener el resultado. Eso nos da más flexibilidad en los gastos
A veces hay cosas que no están previstas y no hay necesidad de cortar los gastos inmediatamente si está dentro de este intervalo. Hay también una previsión de un mínimo para el funcionamiento regular de la administración, que es de 75% de las despesas discrecionales. Lo que esto significa es que si en determinado momento se verifica que el resultado primario va a ser menor que la meta, no se puede cortar más de 25% de las despesas discrecionales para garantizar que todo va a continuar correctamente. Y esto no significa incumplir la meta, ¿cierto? Entonces es también una forma de, en casos extremos, en que los ingresos son muy bajos, no se va a reducir demasiado los gastos en un año. Y también tenemos ahora consecuencias positivas y negativas del incumplimiento de los límites. Si tenemos un resultado superior al límite superior, entonces se puede utilizar parte de esta economía en el año siguiente. Y si tienes un resultado inferior al límite inferior, o sea, un resultado peor que la meta, más peor que el intervalo de tolerancia, entonces tenéis que tomar algunas medidas de corte de gastos y también el crecimiento real de los gastos se reduce de 70% para 50%. Entonces, es una regla más completa, muy completa en comparación con la regla anterior, pero aún se tiene un desafío significativo porque, como antes, los gastos obligatorios continúan a crecer en una tasa superior a la inflación, incluso en algunos casos superior al crecimiento de los límites. La diferencia, otra cosa, es un mínimo para inversiones de 0,6% del PBI en español, que también es un desafío para combinar la regla de cumplir las despesas obligatorias y también al mismo tiempo el mínimo de inversiones en un escenario fiscal desafiador. En este contexto, introducimos el año pasado, y recuerdo que en el seminario del año pasado he traído un poco de nuestra agenda de modernización presupuestaria. Y el año pasado teníamos solamente algunos meses desde que esta agenda había empezado, y ahora ya tenemos un poco más de tiempo, casi 2 años de esta agenda y algunos resultados, y me gustaría traer los resultados de esta agenda, y pido por favor mi tiempo, ¿cómo estamos? La mitad, muy bien, vamos. Entonces esta agenda se constituye de 5 partes: la revisión de gastos públicos, un presupuesto a mediano plazo, un proyecto de valorización de las metafísicas, un proyecto de agendas transversales y un proyecto de nueva ley de finanzas públicas. Voy a hablar de cada uno y mirar el tiempo para no pasar. Sobre revisión de gastos. Nosotros, los beneficios son conocidos, la utilidad es conocida por todos, de identificar oportunidades de economía y reasignación de recursos por intermedio de la evaluación de las despesas ya existentes. Y esto es necesario porque, como yo he dicho, los gastos obligatorios están creciendo más do que los límites. Entonces nosotros tenemos que evaluar estos gastos y hacer una revisión de ellos para que nosotros tenemos sostenibilidad. La apertura de espacio fiscal y reasignación de los gastos, y mejorar la calidad del gasto público con responsabilidad fiscal. Esto ya se conoce. Lo
lo que se sabe es que en revisión de gastos hay varios modelos. Cada país tiene un modelo, hace de forma diferente. En Brasil, nosotros empezamos con algunos proyectos pilotos específicos para ciertos gastos, como los gastos de previdencia y asistencia social. Son los gastos mayores, no es por nada que fueron escogidos para la revisión. Y para revisar se necesita cambiar informaciones y se necesita del soporte de los ministerios específicos sectoriales. Entonces esta fue la primera barrera, el primer desafío que nosotros tuvimos, que es tener el soporte de un ministerio que sabe que sus propios gastos se van a reducir. Y eso se pasa en cualquier lugar, pero ¿cómo se puede superar esta barrera, ¿no? Y lo que construimos fue de que parte de la economía con los gastos principalmente obligatorios se revierten al mismo ministerio. Lo que quiero decir es que los ministerios no tienen ninguna decisión, ¿no?, o discrecionalidad sobre cómo se va a utilizar los gastos obligatorios, pero si ellos reducen los gastos obligatorios, ellos van a tener más espacio para los gastos discrecionales que ellos necesitan. Entonces, no es toda la economía, pero una parte de esta economía. Y esto llamó atención porque a nosotros no pensábamos que esto iba a pasar, que otros ministerios nos buscaron por la revisión de gastos. Entonces, lo que era un problema, que era la parcería de los ministerios, pasó a ser también una oportunidad y los ministerios nos buscan por la revisión porque ellos necesitan de espacio en sus despesas discrecionales también. Otro punto muy importante es la participación del centro de gobierno. No es posible revisar gastos y reducir, imaginen, gastos con previdencia, asistencia social, si no hay una concertación política, un acuerdo político muy robusto, muy fuerte para eso. Y eso fue posible, a un lado, por cuenta de la nueva ley fiscal, o sea, nuevo marco fiscal que yo he hablado ahora. Entonces, la necesidad vino del contexto fiscal y también por el deseo del gobierno de ampliar nuevos gastos, de tener nuevas inversiones. Y entonces, para eso era necesario pasar por la agenda de revisión de gastos, que ahora ha asumido una importancia muy grande en Brasil. Los periódicos ya dicen que en la agenda del presidente, la semana pasada, tuvimos varias tardes o varios horarios para discutir justamente la revisión de gastos. Entonces, está en la agenda del centro de gobierno de forma muy permanente y importante. Y por último, con la participación del centro de gobierno, necesitamos de claridad sobre las directrices políticas, porque como las decisiones son difíciles, para reducir estos gastos, necesitamos que muchas veces no se trata solamente de identificar cuál política es más bien sucedida o no, pero lo que es bueno, lo que la sociedad desea, es más previdencia, más asistencia, o es más salud, es más educación. Entonces, revisar los gastos significa también revisar las prioridades. Y esto va además de la cuestión de evaluación de políticas públicas, de su eficiencia, de su efectividad, pero pasa también sobre una decisión política de cada sociedad sobre lo que es importante. Entonces, la revisión en Brasil no es solamente basada en estudios, en evaluaciones, pero también en una repriorización, en una reasignación de prioridades en el país, y por eso la importancia de la participación de los actores políticos centrales. Bueno, aquí un cuadro resumido que fue publicado en 28 de agosto de este año. No hay nada nuevo aquí en este cuadro, y trae las medidas principales
que fueron consideradas en el presupuesto de 2025 en Brasil de revisión de gastos. Entonces, en primer lugar, tenemos una actualización del cadastro de los beneficios asistenciales, porque los ingresos de las familias y todos los criterios utilizados para la prestación, el beneficio, se desactualizan con el tiempo y esto, solamente esta actualización tiene una proyección de 4,3 mil millones de reales o cosa un poco menos de 800, 900 millones de dólares el año. Además, una revisión con los médicos que se llama un peritaje, una reevaluación de peritaje con los que reciben los beneficios que tienen como condición tener una enfermedad, por ejemplo, y es necesario reevaluar con más frecuencia porque la frecuencia prevista en la ley no estaba siendo observada. Lo mismo vale para los beneficios previdenciarios. Entonces, beneficios previdenciarios temporarios que también están relacionados a enfermedades, se puede hacer una revisión, un peritaje virtual, electrónico, con los beneficiarios. Y esto redució la cola de gente que esperaba los beneficios, pero al mismo tiempo hizo con que aquellos que recibían los beneficios por más tiempo pudieran recibir en el tiempo correcto según la ley, porque estaban recibiendo por más tiempo porque no había el peritaje. Bueno, y otras medidas más. El segundo proyecto es el marco presupuestario a mediano plazo. Nosotros ya teníamos en la Ley de Directrices Presupuestarias un marco fiscal de mediano plazo, que no era llamado así, pero se pasó a ser llamado así, y que trae los principales agregados fiscales, las proyecciones de despesa, de gasto y de deuda y de ingreso y todo más. Este marco se amplió, era un marco de 3 años, pasó a ser de 4 años, pero el principal cambio está en la ley de presupuesto. En Brasil tenemos una ley de presupuesto anual, como en la mayoría de los países de la región, creo yo, a la excepción de Uruguay, que es tan conocido con su presupuesto quinquenal. Pero en la Constitución ya tenemos un presupuesto anual. Teníamos esta barrera, no podríamos avanzar más que la Constitución. Pero la Constitución ha traído una posibilidad de proyectar los gastos para años siguientes y los ingresos. Entonces el presupuesto es fijado en un año, pero se proyecta todo el presupuesto para los años siguientes. Esta es la idea y es posible en nuestro contexto constitucional. Y fue eso que nosotros empezamos el año pasado. Eso se hacía para una parte de los gastos, solamente las inversiones, y se pasó a hacer para todo el presupuesto para un año más. Entonces, el presupuesto de 2025 tiene 2025 y 2026. Y la idea es que en el presupuesto de 2027, como se ve abajo, tenemos el presupuesto para 4 años, con el primer año fijado, esta es la autorización de gastos, y los otros 3 años son proyectados. La diferencia aquí es que la proyección es hecha en el mismo nivel prácticamente del presupuesto, con algunas diferencias. No es tan detallado en términos de cuál ingreso es utilizado para cada gasto y cosas detalladas, pero por programa, como se dice, en Brasil llamamos por cada acción presupuestaria y cada lugar, nosotros tenemos esta decisión. Y lo que tornó posible esto fue en el proceso de construcción del presupuesto, los límites sectoriales incluían también límites plurianuales. Y ya estamos. Bueno,
Bueno, las metafísicas es un proyecto que avanza con la discusión del presupuesto por resultados y su incorporación en el ciclo presupuestario, porque aunque tenemos la información, es importante utilizar. ¿Y cómo valorizar esta información? Esta es la idea de este proyecto. Las agendas transversales y multisectoriales son 5, niños y adolescentes, mujeres, igualdad racial, pueblos indígenas y la agenda ambiental. Ella es hecha de ex ante, en el presupuesto mismo. Entonces enviamos el presupuesto y en un detalle con todos los marcadores de las agendas transversales. El año siguiente publicamos un relatorio y durante el año es posible ver cómo los gastos son realizados. Hicimos también unos guías con el apoyo del BID. Para cada agenda hay un guía metodológico sobre cómo implementar, y esto es importante en Brasil por cuenta de su dimensión y su carácter federativo. Entonces, es para ser utilizado también por estados y municipios. Y el panel de presupuesto federal ya trae informaciones sobre estos proyectos. Estos son el presupuesto a mediano plazo, aquel panel es de 3 semanas atrás, y las agendas transversales del año pasado. Y por último, la nueva ley de finanzas públicas, que es necesaria para concretizar y consolidar todas estas innovaciones y otras más, en términos de planeamiento de proyectos y otras cosas. Entonces, esta es, bueno, la agenda en general. Quedo disponible para discutir más. Agradezco la invitación. Bien. Guido, ¿hacemos preguntas? Después de él. Bien, entonces ya mismo lo estoy presentando a Rodrigo Díaz Meri, director de presupuestos del Gobierno de Chile, ingeniero civil industrial y magíster en economía aplicada de la Universidad de Chile y MPA en Public and Economic Policy de la London School of Economics and Political Science. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Evaluación y Transparencia de Productividad Fiscal en la Dirección de Presupuestos. Tiene experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como también un amplio conocimiento del sector público y su funcionamiento. Un aplauso para Rodrigo Díaz Meri, que ya está con nosotros. Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Ya estamos pasados las 12. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Tal como se señaló ahí, soy jefe del área de evaluación y transparencia fiscal dentro de la Dirección de Presupuesto. Y desde esa mirada quiero justamente comentar algunas áreas en las que hemos ido incorporando algunas nuevas prácticas que quizás es interesante que puedan conocer y que podamos compartir. Como marco general del análisis que les voy a comentar, bueno, en primer lugar yo creo que no es ningún misterio que todos compartimos las mismas dificultades de estrechez fiscal y altas expectativas ciudadanas que de alguna manera nos exigen a hacer nuestro trabajo y mostrar eficiencia y eficacia en el gasto público. Yo creo que eso es algo muy transversal. Toda la información de desempeño que se genera es relevante para este objetivo, es relevante para la toma de decisiones presupuestarias, pero también es importante porque nos permite que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a cómo se está ejecutando este gasto, ¿cierto? En este contexto complejo, la calidad de las instituciones presupuestarias, de las direcciones de presupuesto, de las oficinas de presupuesto, es clave, obviamente, para un mejor gasto público. Y en ese escenario es que nosotros hemos estado mirando el trabajo que se hace desde la OECD, en que esta calidad de instituciones presupuestarias, de alguna manera, está orientada por estos 10 principios que les estoy presentando ahí: metas fiscales claras, supuesto económico objetivo, etcétera. Ustedes lo pueden ver ahí, está también
la referencia, y yo me voy a enfocar en 2 puntos dentro de esos principios. Ahí. En primer lugar, uno de estos principios tiene que ver con decisiones de gasto informada. Yo creo que lo que está detrás aquí es justamente lo que ya hemos hablado en esta mañana: presupuesto por resultados, presupuesto informado, cómo utilizamos la información de las evaluaciones, cómo utilizamos la información de los indicadores de desempeño, cómo utilizamos en general la información para tomar decisiones presupuestarias, ¿cierto? Yo creo que en la mayoría de los países tenemos distintos instrumentos que son parte de estos presupuestos por resultados. En el caso nuestro tenemos indicadores de desempeño a nivel de instituciones públicas que de alguna manera nos permiten ir tomando decisiones que estén alineadas a los objetivos estratégicos e institucionales. Y también tenemos un sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos que también es un instrumento clave al minuto de tomar estas decisiones presupuestarias, ¿cierto? Yo no me quiero concentrar en esos instrumentos, sino que más bien en cómo entregamos esa información, ¿ya? Y en particular, la buena práctica es algo muy puntual que a nosotros nos ha traído bastantes réditos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Antes de contarles eso, esto es un breve resumen de nuestro sistema de monitoreo y evaluación. Esto no es para inversiones públicas, ahí tenemos un sistema aparte. Esto es para programas públicos, que es más o menos un 45% del presupuesto público, que tiene que ver principalmente con los bienes y servicios que llegan directamente a la ciudadanía. Tenemos un proceso de evaluación ex ante, monitoreo de todos los programas públicos, que son más o menos 700 programas públicos, y evaluaciones ex post para algunos programas que anualmente se van seleccionando, ¿ya? Teníamos mucha información. Este sistema ya tiene más de 20 años y todos los años generábamos mucha información, y el debate siempre era cuánto se usaba esta información para tomar decisiones presupuestarias. Y la duda natural que existía era efectivamente si se estaba o no considerando como parte de este proceso. Y un elemento clave cuando hablamos de tomar decisiones informadas tiene que ver con la oportunidad en la entrega de la información. Nosotros todos los años, el 30 de septiembre, tenemos que enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuestos, que es lo que ustedes ven ahí, envío PDL del próximo año, en septiembre de cada año, y por nuestros reglamentos y todos los procesos, toda la publicación de los informes de evaluación ex ante, ex post, indicadores de desempeño, tenían fecha que era 15 días antes del envío del proyecto de ley. Por lo tanto, estábamos generando toda la información de desempeño al 15 de septiembre, porque el 30 de septiembre entregábamos el presupuesto. Obviamente, cuando llegaban esos informes, el presupuesto ya estaba prácticamente listo, o sea, lo entregábamos en 30 días y difícilmente esta información iba a ser un insumo real al presupuesto. Se decía que era un insumo para la discusión presupuestaria, porque en el fondo durante octubre y noviembre, que es lo que estamos ahora, se daba esta discusión, pero en la práctica la oportunidad de la entrega de la información no nos daba mucho espacio para el uso de estos datos, ¿ya? Y las dificultades estaban en que ya teníamos toda la producción de informes armada para llegar 15 días, cumplirlo con lo que dice la ley. Adelantar los procesos era complejo porque finalmente nos quitaba espacio para las evaluaciones y de ahí había siempre dificultades para esto, ¿ya? Entonces, nosotros no hemos cambiado la fecha de la publicación de resultados, lo estamos haciendo según lo que nos dice la ley 15 días antes. Sin embargo, hemos incorporado 2 procesos de entrega de información y de resultados que han sido clave para poder integrar el proceso presupuestario con todo lo que es la generación de información de desempeño, ¿ya? Uno tiene que ver con, y que está marcado ahí también en el diagrama, con el inicio del proceso de formulación presupuestaria del año siguiente. Nosotros en abril de cada año enviamos un instructivo para los distintos ministerios y servicios públicos donde van las instrucciones de
la elaboración del presupuesto del año siguiente, ¿ya? Y nosotros en ese instructivo estamos entregando toda la información de desempeño para cada servicio público con algo que hemos denominado programas condicionados, ¿ya? Que son programas que están o en proceso de evaluación o tienen evaluaciones recientes con mal desempeño o hemos identificado hallazgos en algunos de nuestros instrumentos que la señal que le estamos dando al servicio es: este programa lo estamos mirando con detalle, no estamos diciendo que le vamos a reducir presupuesto, pero sí lo estamos condicionando. Si usted va a querer más presupuesto para este programa, va a tener que justificarlo muy bien, ¿ya? En algunos años incluso hemos sido más osados y hemos amenazado con reducciones presupuestarias en ese proceso, pero finalmente el gran avance, creo yo, es que hemos informado, junto con las instrucciones del presupuesto, la información de desempeño. Y esto tiene dos efectos. Uno, que los servicios y los ministerios internalizan esta información al minuto de formular presupuesto, porque probablemente a muchos les pasa que van todos los procesos de generación de información de desempeño por un lado y los procesos presupuestarios por otro, y con esto estamos de alguna manera obligando a que conversen. Al menos en el caso nuestro nos pasa que muchas veces el encargado de finanzas, el jefe de finanzas, no necesariamente conoce las evaluaciones de sus programas, porque es otro el encargado de los procesos evaluativos, y con esto lo estamos obligando a hablar. El jefe de servicio lo conoce. Por último, si le llegan las instrucciones y le viene un programa que dice: este programa tuvo una mala evaluación, este programa tiene ciertos hallazgos, llamará al encargado del programa para que le explique, para que dé cuenta de ese proceso. Entonces, de alguna manera estamos, a través de las instrucciones presupuestarias, juntando estos dos procesos. Y el otro momento clave es que nosotros estamos, en el caso nuestro, el sistema de monitoreo de evaluación está en la dirección de presupuesto. Yo sé que en otros países, en algunos lados son agencias autónomas o son otros servicios. Nosotros tenemos el sistema de monitoreo de evaluación en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Es parte de la dirección de presupuesto, entonces es un poco más fácil, pero lo que estamos haciendo es, en julio de cada año, cuando los equipos presupuestarios a cargo de cada una de las partidas presupuestarias está cerrando las cifras, o está a minuto de cerrar las cifras, estamos entregando información mucho más digerida, con recomendaciones concretas para la toma de decisiones presupuestarias. O sea, en el fondo, cuando el encargado del presupuesto de educación le llegaba un informe de evaluación de 150 páginas a 5 días de cerrar el presupuesto, difícilmente iba a poder leer ese informe e incorporar eso en alguna decisión presupuestaria. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo en julio es estamos entregando esta información de manera mucho más clara para los servicios, ¿ya? Sí. Bueno, dentro de la formulación, con esta información que se está entregando, hemos tomado algunos criterios bien importantes en cuanto a cómo se está utilizando los recursos, pero me voy a concentrar un poco en cuáles han sido o cómo esto se está observando finalmente en el proyecto de ley de presupuesto. Este es el proyecto de ley que se está actualmente discutiendo en el Congreso. Y aquí ustedes pueden ver, nosotros acá de manera agregada, a la izquierda está el conjunto de programas con buena evaluación en algunos de nuestros instrumentos. Esto puede ser evaluaciones ex post, evaluación ex ante o a través del monitoreo de programas. Y a la derecha está el conjunto de programas que o tuvo una mala evaluación, o fue objetado técnicamente en un proceso ex ante, etc. ¿Ya? Y la primera barra, azul oscuro, da cuenta de cuál es el promedio de variación de la solicitud presupuestaria realizada por los servicios. Entonces, la primera señal, que este es un cambio que creo que es interesante, es que los propios servicios públicos ya están priorizando en aquellos programas en que tienen mejores evaluaciones o tienen mejores resultados. Los servicios públicos siempre piden mucho más de lo que es viable. En este caso pidieron un 43% más de presupuesto para estos programas con buena evaluación y un 26% más para programas con mala evaluación. Pero de alguna manera esto muestra que hay una diferencia en cómo están priorizando los propios servicios públicos en esta solicitud de recursos.
Y después la barra celeste más chiquitita es lo que efectivamente pasa en la realidad. Los programas con buena evaluación tuvieron, o sea, en el proyecto de ley, tienen un presupuesto un 6% mayor al presupuesto del año pasado, y en los casos de programas con mala evaluación tenemos en promedio una reducción de un 5% del presupuesto, ¿ya? El presupuesto está creciendo este año entre un 2,7%, es lo que va en el proyecto de ley, ¿ya? Entonces ustedes pueden dar cuenta ahí de que finalmente la oportunidad de la entrega de información, aquí no hay una es una correlación, aquí no hay causalidad, pero sí de alguna manera da cuenta de cómo información oportuna y pertinente nos permite tomar buenas decisiones. Y la otra buena práctica que les quiero comentar, que ya Víctor comentó algo en el caso de Brasil, tiene que ver con este otro principio importante que es la revisión del gasto, ¿ya? Quizás ahí yo creo que lo que es bien importante es el adjetivo de permanentes, de instalar un sistema de revisiones del gasto que nos permita ir revisando de manera profunda el gasto público y identificando este espacio de reasignación o repriorización de recursos, ¿cierto? En el caso de Chile, nosotros partimos con esto en 2019, tuvimos una evaluación de la OECD el año 2018 de nuestro sistema de monitoreo de evaluación, y una de las principales recomendaciones tenía que ver con complementar el sistema de monitoreo de evaluación de programas públicos con una estrategia de revisión del gasto. Hicimos un piloto. El piloto fue un estudio muy exhaustivo, con mucho detalle, pero nos costó que tuviera impacto, ¿ya? Justamente por temas que en este minuto estamos incorporando en la estrategia que estamos implementando a partir de este año. Entonces, después del piloto, tuvimos una nueva asistencia técnica el año pasado de la OECD, y desde este año ya estamos implementando esta estrategia de revisiones selectivas del gasto. En el caso de Chile, nosotros nos estamos concentrando en revisiones del gasto en áreas más bien transversales y que no necesariamente respondan a la provisión de bienes y servicios que llegan directamente a la ciudadanía, porque para eso tenemos nuestro sistema de monitoreo y evaluación de programas, y el foco ha estado principalmente en áreas como, y que también se ajusta a las recomendaciones que tuvimos de la OCDE, gasto en personal, bienes inmuebles, gastos operacionales, tecnologías de información, etcétera, ¿cierto? Y un tema que creemos que es bien importante tiene que ver con criterios de selección de estas revisiones del gasto. Esto, de alguna manera, es parte de las recomendaciones que se nos hicieron, pero que nos han hecho mucho sentido al minuto de implementar este plan. Uno es que las revisiones tienen que tener un alcance claramente definido, deben ser realistas y ajustarse a un plazo razonable que nos permita efectivamente que puedan ser implementadas. Lo que nos pasó en el piloto fue que la revisión se nos fue alargando, no llegó a tiempo para un proceso de formulación presupuestaria y obviamente su uso fue limitado. Y los otros criterios están muy relacionados a lo que yo comentaba Víctor también. Yo creo que aquí es importante una voluntad política y compromiso de revisar el área de gasto. O sea, si no hay un consenso político o una definición de la autoridad de abordar un cierto tema, o sea, si vamos a revisar el gasto en tecnologías de información, si vamos a revisar el gasto en personal, y eso implica tomar decisiones difíciles, bueno, si no hay una voluntad política a priori, también es difícil que estas revisiones del gasto tengan un efecto, un impacto real. Por lo tanto, ahí también hay un criterio importante de selección. Otro elemento clave, que también lo comentaba Víctor, es la colaboración con los ministerios involucrados, los ministerios sectoriales involucrados. Deben ser parte del proceso de revisión. Nosotros también hemos estado evaluando e incorporar elementos como los que mencionaba Víctor, de que, bueno, parte de los potenciales ahorros puedan ser de alguna manera utilizados por los mismos servicios. Eso todavía no es algo que hayamos implementado, pero es parte de los elementos que estamos viendo de cómo involucramos a los ministerios para que no vean solo un costo en participar de estas revisiones del gasto, sino que también sea algo que los motive a estar. Y por último, hay un tema que es bien importante, es el de acceso a información.
también nos estamos focalizando en revisiones del gasto que efectivamente tengan información disponible, relevante y que efectivamente no vayamos a requerir tanto tiempo en la recopilación o en la generación de la información para eso. Entonces ahí hay un tema bien importante. Considerando estos elementos y estos criterios, nosotros ya en 2024 estamos instalando una estrategia más permanente de revisiones del gasto. Actualmente estamos desarrollando 2 revisiones del gasto, una que es sobre gasto en compras públicas. Estamos mirando todas las compras públicas que están realizando los distintos ministerios y servicios públicos y comparando los precios efectivamente pagados por los bienes que han adquirido versus los precios de referencia más baratos. Estamos identificando espacios de sobregasto que efectivamente nos permiten tomar decisiones, y lo otro que estamos revisando es el gasto en horas extra que se le está pagando al personal de los distintos servicios públicos, y a través de grupos de comparación también ver cuáles son los comportamientos que tienen los distintos servicios y si por ahí podrían haber algunos espacios. Estamos trabajando en esas dos revisiones del gasto. Un tema bien importante que estamos instalando ahora en Chile es contar con un comité directivo que esté a cargo de la selección, el desarrollo y la validez de estas revisiones del gasto. Y en el caso de Chile, este comité va a estar conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas, la directora de Presupuestos, el ministro de Economía, la ministra de Desarrollo Social y Familia y el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Y 2 elementos quizás también como desafíos de esta estrategia de revisiones del gasto tienen que ver con cómo garantizamos que exista una incidencia en los procesos presupuestarios, y ahí, al igual que en la información de desempeño de nuestro sistema de monitoreo de evaluación, creemos que la oportunidad en la entrega de la información es clave, así como el involucramiento de los equipos sectoriales. Y por último, el uso de la información ha sido algo bastante desafiante. Estamos trabajando con datos o a nivel de microdatos que finalmente requieren que también existan capacidades en los distintos equipos para recopilarla, sistematizarla y analizarla. Así que con eso cierro. El foco ahí, y quizás me faltó la lámina de resumen, pero solo para cerrar, las 2 buenas prácticas tienen que ver justamente con la oportunidad y pertinencia de la entrega de la información para integrarla al ciclo presupuestario, y la otra con incorporar una estrategia permanente de revisiones selectivas del gasto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Rodrigo. Súper claro la presentación. Bueno, vamos a abrir un espacio breve de preguntas. Lo que les comenté antes, por favor, que sean concisas y que estén destinadas a un solo participante, y haciendo uso y abuso de mi condición de moderador, hago una pregunta breve. Víctor, en el caso de la regla fiscal, en Argentina también hay regla fiscal, pero siempre se discute mucho en cuanto a cómo está diseñado, cuál es el diseño de la regla, pero hay una cuestión que mucho no se habla, pero que es absolutamente central en el caso de Argentina, que es que la regla se puede modificar con mayoría simple, o sea que se hace una gran discusión, análisis, debate en función de la regla, y después la regla fácilmente, cuando se aprueba el presupuesto, se deja sin efecto. Déjese sin efecto, derógase el inciso II del artículo 44 de la ley tal, y ahí están dejando la regla de lado. ¿En Brasil cómo opera esa cuestión? La regla anterior del techo de gastos fue incluida en la Constitución. Y lo que se pasó es que en un espacio de como que 4 años tuvimos más de 4 enmiendas constitucionales para cambiar la regla en la Constitución. Entonces, lo que se vio es que más que la dificultad de cumplir la regla es el peso, la fuerza del compromiso con esta regla y cómo se cobra la regla. Porque, por ejemplo, tenemos junto con la regla una meta fiscal. La meta fiscal es fijada a cada año y se proyecta para más 3. Sí, y lo que pasó es que en el segundo año,
que 2025 ahora cuando enviamos el proyecto del año que viene, la meta fue diferente de lo que la proyectada y esto tuvo un impacto político en la prensa y todo, como si fuera un cambio significativo del compromiso fiscal. Entonces no había ni la regla no había sido fijada, había sido proyectada, y cuando se fijó, se cambió la proyección y eso tuvo una gran repercusión. La nueva regla está en una ley complementar que se llama, entonces necesita de mayoría absoluta del Congreso para cambiar. Y también no es una ley que se puede cambiar dentro del ciclo presupuestario, porque la meta está dentro, se fija en la ley de directrices que se envía a prueba todo año. La ley complementaria es permanente, entonces esta es la rigidez de la regla. Muchas gracias. Después vamos a estudiar un poco más el caso para ver si lo copiamos. Bien, ya tiene el micrófono. Sí, me escuchan. Buenas tardes. Mi pregunta es para don Rodrigo. Sobre el tema, en la primera práctica tocabas un tema que creo yo es la piedra en el zapato de la evaluación y el seguimiento, que es el uso y la aplicación de esos resultados. En particular, la consulta va, cuando hablamos de que el proceso de formulación se utilizan los insumos del monitoreo y seguimiento, ¿eso es del año en ejecución o del año que se cerró? Y en el caso la extendería, cómo estos dos involucrarlos al proceso y al uso de la evaluación, porque muchas veces ya por naturaleza del ciclo presupuestario tenemos relativamente un desfase en la aplicación de las mejoras que me genera la evaluación. Entonces un poco es como aclarar ese punto y cómo hacemos para utilizar tanto el seguimiento anual como el cierre ya del ejercicio económico anterior. Lo que tú señalas, que este desfase entre los procesos era una de las grandes dificultades que teníamos, pero nosotros la información que hemos ido incorporando, tanto en las instrucciones del presupuesto como lo que entregamos a los equipos que elaboran presupuesto, es la información de los procesos que estamos cerrando en el año en curso. O sea, son las evaluaciones que estamos cerrando. Y si bien en algunos casos, cuando informamos en marzo, no tenemos los resultados finales de las evaluaciones, lo que nosotros hacemos es informar estos programas. Por eso yo les comentaba esto, no es que este programa tiene un mal desempeño, pero este programa va condicionado porque tiene una evaluación en curso. Por lo tanto, usted en la formulación, cuando esté elaborando su presupuesto, considere los resultados del proceso evaluativo que en general las contrapartes en el ministerio, en el servicio ya conocen. O sea, estamos en general ya en las etapas finales del proceso evaluativo. No está el informe publicado ni enviado al Congreso, porque eso en general los últimos 2 meses son más bien de edición y revisión, pero en la práctica el servicio, y que es un poco la apuesta que hacíamos nosotros, ya sabe si el programa va a tener una mala o buena evaluación. Entonces, lo que nosotros le estamos dando la señal es, este programa tiene un condicionamiento porque tiene un proceso de evaluación en curso y considere la información del proceso evaluativo al minuto de formular presupuesto. Y por eso comentaba un poco este efecto de que pedían menos recursos en algunos programas con mala evaluación, porque probablemente los mismos servicios tienden a solicitar menos cuando tienen una sospecha de que el programa ya viene mal evaluado y que desde la dirección de presupuesto eventualmente podríamos tener algún reajuste o no aumentar los presupuestos. Entonces, ahí está como el esfuerzo. Por eso yo les comentaba que las versiones finales y los informes siguen teniendo un plazo en septiembre, que es cuando se envía el proyecto de ley, pero hemos llegado a buscar maneras de entregar la información de manera más oportuna para las decisiones que tenemos que ir tomando. Entonces, ese es un mecanismo. Y el otro, en el caso de la evaluación ex ante de programas, ¿ya? Lo que hacemos en las instrucciones es que decimos estos programas van condicionados por un diseño en su programa y en paralelo al proceso de formulación presupuestaria deben pasar por un proceso de evaluación ex ante. Entonces, ahí los que no logren una recomendación favorable y queden objetados técnicamente, eventualmente también podrían tener un ajuste presupuestario. Entonces, son 2 procesos que van de manera simultánea. Entonces, uno es con la evaluación ex post y en el caso de la evaluación ex ante, la señal que damos en las instrucciones es de que el programa debe entrar a un proceso de evaluación ex ante. Entonces, con eso hemos logrado una mayor sintonía entre ambos procesos.
Bueno, muchas gracias. Si les parece, pasamos a la presentación de los próximos expositores. Lo que sí, viendo la hora, y para que la comida no se enfríe, yo no sé si no tiene sentido que hagamos una presentación ahora, son 20 minutos más las preguntas, y después pasemos la de Ecuador. Te digo Ecuador porque la gente de Uruguay tenía que viajar como primera presentación del... ¿Está bien? Perdón, Fernando. Entonces pasamos a Uruguay. Bien. Entonces, en Uruguay estamos con Fernando Blanco Pereira, es contador público, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Desde marzo del 2020 se desempeñó como director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, ocupando el rol protagónico en la elaboración del presupuesto quinquenal 2020-2025. Desde diciembre de 2023 se desempeña como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Y le damos un aplauso a él también. Junto con Maguela Manfredi, contadora general de la Nación de la República Oriental del Uruguay desde enero de 2021. Es contadora pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, con formación en área presupuestal, compras y finanzas públicas. Ingresó a la función pública en 1980, desempeñando tareas y diferentes cargos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. En dichas áreas también se desempeñó como consultor en el área presupuestal para el Banco Mundial. El aplauso también para Maguela. Gracias por la invitación. Y bueno, estar en Argentina es como estar en casa, así que Guillermo, un placer. El tema de lo que voy a hablar es la sostenibilidad del presupuesto. En Uruguay, lo que nosotros, el gobierno que inició en el año 2020, se propuso, ante insistencia de la ministra de Economía, que tenía esa idea, y respaldada por el presidente de la República, tengo problema con el micrófono. ¿Ahí se oye bien? Sí, siempre. Está perfecto. De implementar para la sostenibilidad de lo que son las políticas públicas. ¿Por qué? Porque nuestros países tienen ciclos, viven vaivenes y muchas veces tenemos políticas sociales las cuales se ven en épocas de baja y malos ciclos que se tienen que restringir. Entonces, tratamos, y acá con un concepto importante, lo que tiene que ver con el gasto estructural. Es aquel gasto que queda, al que yo le quito el ciclo económico y le quito también lo que son los gastos extraordinarios. Y sobre ese gasto estructural es que se aplicó el concepto de lo que es la regla fiscal como herramienta. Ahora sí. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué implementamos la regla fiscal? Y acá, además de lo que dije, ya más técnicamente es porque fortalece la credibilidad fiscal, porque preserva el gasto social, porque reduce el sesgo procíclico de la política fiscal y logra una mejor comunicación con los agentes económicos de la sociedad. Entonces, además de eso, el objetivo principal de la regla fiscal es mantener el stock de deuda. Uruguay ya venía con una ley que tenía que ver con que se le ponían límites al tope de endeudamiento. Eso fue una primera forma de tratar de contener el gasto. Esto lo que hizo fue, manteniendo eso, una institucionalidad mucho mayor por encima de eso. El tema de la regla fiscal es, si nos proponemos una regla fiscal, pero somos nosotros la que lo proponemos, nosotros la que la implementamos y nosotros los que la evaluamos y nosotros los que vemos si funciona o no funciona, estamos siendo nosotros con nosotros mismos.
Para evitar todo eso de temas y lo que comentaban recién, de que una ley se cambia por otra, cosa que es así, pero hay que rendirle cuentas a la población de por qué yo, como gobierno, que estoy concentrado en un gasto ilimitado, voy a desprenderme de eso y poder pasar a gastar como y cuando quiera. Entonces, volviendo a esa nueva institucionalidad fiscal que le llamamos nosotros, está no solamente implementada, no solamente está el actor que es el Ministerio de Economía y Finanzas como actor de gobierno y quien ejerce el tema presupuestal, sino que hay un Consejo Fiscal Asesor que es técnico, honorario e independiente, que su cometido es velar porque las estimaciones fiscales que se hacen y se presentan desde el punto de vista estructural, recuerden que acá no hablamos de gasto corriente, estamos hablando de ese gasto que sería el gasto en un momento ideal y si el ciclo fuera constante y si no hubieran que tener gastos extraordinarios. Se apoyan en bases académicas sólidas y objetivas. Entre otras cosas, evalúa y monitorea el cálculo del resultado fiscal estructural que hablábamos y sugiere cambios en aspectos metodológicos o procedimentales para ese cálculo del resultado fiscal estructural. Y además de eso, como la regla también se presentan y se evalúan lo que tienen que ver con lo que son el producto bruto, lo que son los factores de producción, ahí tenemos un comité de expertos, que es un grupo de alrededor de entre 10 y 15 técnicos o instituciones técnicas, las que definen y elaboran o dan su opinión sobre esos parámetros que terminan sirviendo para lo que tiene que ver con la evaluación del producto, porque el producto es parte de cómo se aplica esta regla fiscal, que después le voy a decir. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Ahí lo que tenemos es lo que vendría a ser la estructura del gobierno central. La regla fiscal se aplica solamente en el gobierno central y en el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social es el que brinda todas las prestaciones y jubilaciones a los uruguayos. Entonces, la regla se aplica solo en lo que tiene que ver con lo celeste, que es el presupuesto nacional. Quedan fuera de esta regla las empresas públicas y el déficit de lo que tiene que ver con el Banco Central. Ahora vamos directamente a la regla. La regla consta de 3 pilares. Un resultado fiscal estructural, el cual se presume y se estima, lo que se ha estimado. La regla se implementó en el año 2020 en Uruguay. Y la idea del resultado esperado fiscal estructural fue entre 2,5 y 2,8. Ese fue el rango que se movió la regla. Después tiene un segundo pilar que tiene que ver con el tope anual del gasto real. Esto quiere decir que permite un incremento anual del gasto real, pero este no puede ser mayor que lo que tiene que ver con el PIB potencial que tiene el Uruguay. El PIB potencial del Uruguay ronda en el 2,5. Esto viene atado a lo que yo decía, de que ese PIB ya viene definido y no es que el gobierno decide cuál va a ser el PIB. Y por último, y acá sí, haciendo estribo en lo que fue, en lo que era la legislación anterior del tope de endeudamiento, hay una meta establecida legal de cuál puede ser el endeudamiento neto que puede tener Uruguay en cada uno de los años. Y ahora yendo un poquito más profundo,
En el resultado estructural, fue lo que dije, y ya me estoy apurando, es el PIB potencial, y con eso es lo que a mí me permite y me dice a dónde es que mi PBI, que mi gasto estructural puede estar. El tope anual del gasto, también lo mismo que corre con el PIB potencial. Yo no puedo incrementar el gasto real con el PIB potencial. Nos pasó algo el año pasado en Uruguay, que fue en el año 23, que fue, nosotros mantuvimos el gasto nominal, pero como la inflación bajó más de lo que estaba previsto que bajara, el mantener un gasto nominal y con una inflación más baja nos dio que el gasto real aumentó sin tener un mayor gasto. Y eso obviamente que trancó la dinámica que uno viene, porque los presupuestos normalmente son como capas de cebolla, ¿no? Las distintas capas de una cebolla uno va agregando y va agregando. Acá, al manejarnos sobre el tema del gasto real, cosa que es muy importante porque todo esto se basa en lo que es la economía real, sucedió eso que fue obviamente un tema de debate, ¿no? Pero al final se cumplió con lo que estaba establecido. Y por último, lo del endeudamiento neto. Acá, el endeudamiento neto es el total de los títulos de deuda que nosotros tenemos emitidos, más los desembolsos que se hayan hecho por parte de los organismos multilaterales, menos los que fueron las amortizaciones que se pagaron y las cancelaciones que se hayan dado tanto por contrato o anticipadas de la deuda. Eso nos lleva al concepto de deuda neta. Hoy la deuda neta uruguaya está en un 55% del Producto Bruto Interno. Y ahora vamos a lo que fue el camino recorrido para poder implementar en cada uno de los años, porque fue una implementación total y tratando de cumplir. Entonces... Da el tiempo más o menos. ¿A la mitad del tiempo? Sí, para que se ponga. Magela está vergonzosa. Entonces, en la primera, lo que tiene que ver en el 2020 fue cuando se presentó, que fue una ley de urgente consideración para tratar esto, no contenía solo esto, pero trató esto, y con las normativas de metodología. En el año 21 se implementó la reglamentación de cómo iban a interactuar estos agentes, el Comité Fiscal Asesor, lo que es el Ministerio de Economía. En el año 2022, ya ahí se empezó a establecer la estimación del PIB potencial a partir de insumos del Comité de Expertos. Antes se hablaba y se mantenía a través de lo que eran los análisis y los propios estudios de la macroeconomía del Ministerio de Economía. Pero ahí ya en el 22 ya se empezaron a utilizar esos insumos que provenían de estas dos instituciones que están por fuera del Estado uruguayo, o sea, pertenecen no al Estado uruguayo, asesoran y condicionan en lo que es la regla fiscal. Y por último, en el 2023, que ahí se publicaron serie de trabajo capital, todo esto está publicado y bien transparente. A los efectos, ¿por dónde pasó el inicio de esta regla fiscal en cada uno de estos años que hablé? 2020 a 2022, pandemia. Febrero de 2022, lo de la guerra de Ucrania con todos los incrementos de flete, de baja de precio de commodity, cosa que nos afectó mucho. 2023, Uruguay tuvo sequía y en el inicio de 2024, inundaciones. A pesar de todo esto, como se hablaba del gasto estructural y de la economía real potencial, la regla se ha venido cumpliendo bien y se ha logrado establecer.
Tanto es el establecimiento institucional de esa regla fiscal que el 24 de noviembre nosotros tenemos la segunda vuelta que le llaman de las elecciones nacionales. Y quedan 2 candidatos en vuelta que se van a elegir el 24 de noviembre por los próximos 5 años. Y ninguno de los 2 candidatos habla de que vaya a haber digamos, una modificación o un dejar de lado lo que tiene que ver con esta regla fiscal. ¿Y dónde se ve esa buena política fiscal, esa buena sostenibilidad y lo que tiene que ver con los organismos internacionales encargados de definir lo que son las notas de las deudas? Y Uruguay está a un paso de entrar en AAA. Uruguay ha venido ascendiendo en estos tiempos de pandemia y con todos esos problemas y estamos a un escalón del AAA. Y hoy la tasa de riesgo que tiene Uruguay por sobre la tasa americana es de 0,92, menos del 1% en los bonos a 30 años, a 10 años, perdón, del gobierno americano. Por ahora soy yo y ahora viene Majela. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un gusto de estar acá y de compartir con ustedes. No importa, Fernando, que te pasaste, somos equipo desde hace ya 4 años y pico, así que estas cosas no suelen suceder. Lo mío va a ser muy simple y pretendo transmitirles a ustedes un par de ideas fuerza frente a toda esta complejidad que estuvo relatando Fernando, en donde estamos viviendo en esa nueva institucionalidad fiscal con 3 pilares muy firmes: déficit, gasto y endeudamiento, en donde esos 3 pilares que se fijan, las 2 primeras son metas indicativas y la tercera, que es la del endeudamiento, esa sí está fijada a partir de una ley, nos obliga a entender en qué lenguaje es que está escrita esa regla. Y nosotros tenemos una particularidad en Uruguay y es que los números fiscales están sobre la base del Manual de Estadística de Finanzas Públicas del año 86, no el del 2014. Y en el año 86, ese manual establece que el gasto se registra por caja, igual que los recursos, en tanto que en la parte presupuestal los recursos son caja, pero el gasto es devengado. Esa temporalidad la tenemos que saber interpretar. No solamente en esas áreas afecta, también afecta en la parte de la cobertura. El presupuesto nacional está compuesto por los organismos de la Administración Central, que son los ministerios, Presidencia, y también por algunos organismos descentralizados y entes autónomos que no integran el dominio comercial e industrial del Estado. Nosotros lo llamamos los organismos del artículo 220. Pero los números fiscales también refieren a la parte de las prestaciones de seguridad social, es decir, para nosotros el Banco de Previsión Social. Y ese Banco de Previsión Social significa ni más ni menos que un 60% del total del gasto. También tenemos que tener en cuenta la cobertura en cuanto a fuentes de financiamiento. El presupuesto se maneja con las fuentes financieras, valga la redundancia, presupuestales. En tanto que los números fiscales reportan otras fuentes financieras, son menores, ¿no? No es que alteren demasiado los números, pero existen, como por ejemplo donaciones, entre ellas. Tenemos otras diferencias que son también en cuanto a la categorización de los gastos. Presupuesto, estamos acostumbrados a manejarnos con remuneraciones, gastos de funcionamiento e inversión, punto.
En la parte fiscal están las remuneraciones, están los gastos no personales, las transferencias, las inversiones. No es algo demasiado difícil de compatibilizar, pero sí altera a la hora de lograr una interpretación buena de los números. Nosotros, cuando se fijan esas metas, ¿verdad?, los 3 pilares, a dónde es que queremos llegar, las tenemos fijadas en números fiscales, y eso repercute en un presupuesto que está expresado en términos presupuestales, en lenguaje presupuestal. Nosotros bromeábamos en el Ministerio de Economía con Fernando en el sentido de que en Uruguay tenemos que aprender en el Ministerio de Economía a ser bilingües. Y es cierto, porque es un ida y vuelta de la expresión numérica que tenemos que saber de que estamos hablando lo mismo. Tenemos un mismo hecho económico con 2 miradas distintas, una mirada presupuestal y una mirada fiscal. Y la mirada presupuestal tiene que venir acompañada de esa traducción fiscal para saber hacia dónde es que estamos apuntando. Por eso, esas metas presupuestales se traducen, esas metas fiscales, perdón, se traducen en términos presupuestales, se relacionan, se ven cómo se pueden viabilizar en términos presupuestales. Nosotros, por ejemplo, uno de los casos más notorios es cómo se interpretan la parte de las remuneraciones. Las remuneraciones, en tanto en los términos fiscales, están computados por el sueldo líquido exclusivamente. En términos presupuestales, incluyen los aportes a la seguridad social, tanto los personales, obviamente, ¿no?, están en términos nominales, como los aportes patronales. Y eso es una distorsión grande a la hora de querer compatibilizar ambos números. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que se fija primero en estas discusiones? ¿No? Si se fija primero los números fiscales, si se fija primero el presupuesto. En oportunidad de la presentación de la ley de presupuesto, obviamente el gobierno, la ley de presupuesto, que es quinquenal para nuestro país, es la traducción financiera, numérica, de un plan de gobierno que abarca esos 5 años. Ese plan de gobierno tiene que estar enmarcado en determinadas restricciones fiscales, ¿verdad? Se fijan esas metas que tienen que contemplar además la posibilidad de ser cumplidas teniendo en cuenta, por ejemplo, las rigideces de los gastos, donde hoy se habló largo y tendido acerca de que la variable de ajuste terminaba siendo la inversión, en donde nosotros vemos que si el 60% es la parte de BPS, es la parte de jubilaciones y prestaciones sociales, nos va quedando un 40% para el gobierno central y de ese 40% le descontamos las remuneraciones y nos va quedando un 40 y pico % de ese 40%, y allí vamos descontando, donde gastos de funcionamiento también tiene su rigidez. Entonces, tenemos que tener claro hacia dónde vamos en cuanto a la aspiración de esas metas fiscales que se fijan y ver que tengan una traducción presupuestal que pueda ser sostenible, que pueda ser viable, ¿verdad? Perfecto, ya redondeo. Nosotros, en función de eso, se presenta el presupuesto, ¿verdad?, a discusión del Parlamento, y en el Parlamento la discusión se da en términos presupuestales, no se da en términos fiscales. Y ahí tenemos que ver si también los cambios propuestos por los legisladores, que tienen la facultad de reasignar el gasto dentro de la propuesta que se hace el Poder Ejecutivo, no pueden aumentar el gasto, pero sí tienen la facultad de reasignar ese gasto, qué impacto puede llegar a tener en la parte fiscal, en la caja del Estado. Este mismo ejercicio de la parte
de presentación del presupuesto se reitera en oportunidad de cada rendición de cuentas. Anualmente nosotros presentamos una ley de rendición de cuentas donde se hacen las correcciones que se estimen a ese presupuesto de 5 años presentado. Y esa traducción lleva exactamente el mismo ejercicio. Y en el caso del Ministerio de Economía, nosotros hacemos un seguimiento permanente de esa ejecución en ambos términos, ¿verdad? En términos presupuestales y fiscales, planificando justamente lo que es la caja máxima que va a implicar la ejecución de ese presupuesto, cuánto va a ser la deuda flotante, que eso también se va proyectando, cómo se fijan determinados topes de ejecución, efectos de evitar esos desvíos y dar cumplimiento a esa regla fiscal. Teniendo claro de que existen determinados problemas, alguno de ellos lo mencionó Fernando, que no podemos llegar a prever, por ejemplo, cómo evoluciona el tipo de cambio y afecta el tope de endeudamiento, o cómo afecta la inflación a la conversión del gasto de términos nominales a términos constantes, cómo afectan determinados regímenes presupuestales a los organismos que tienen otro tipo de flexibilidad presupuestal, por ejemplo, de pasar gasto de remuneraciones a funcionamiento o a inversiones, y todo eso afecta a esa planificación. Bueno, hasta aquí es nuestra exposición. Muchas gracias por el momento compartido.